claros de que podía haber un presunto caso de corrupción en esa contratación, y tampoco ayudó demasiado la declaración del hermano de Sánchez, cuando decía no conocer exactamente cuál era el nombre de su departamento, no conocía exactamente dónde estaba su despacho. No. Una parte de la declaración que se filtró. No, porque es verdad que esto es al final. Sí, pero bueno, no es que al final luego crece el bulo. Pero es una parte que hemos podido ver todos. No, sí, pero es que yo he podido ver la otra. Sí, yo he podido ver la declaración entera, cuando dice que tiene el despacho en el Conservatorio Superior en la Plaza de la Soledad, que el despacho estaba ocupado cuando regresó de su excedencia, que dijo que le iban a poner otro, que cuando le pusieron el otro también estaba utilizado y que dijo que se las iba a arreglar. Para que ustedes se hagan una idea, se filtró una parte de la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la que él decía que no se acordaba de dónde estaba su despacho. Se filtró esa parte y a raíz de eso, Mateo, me corregirás, creció un bulo que decía que el hermano del presidente del Gobierno no sabía dónde trabajaba. Cuando ya vimos otra parte un poquitito más amplia de esa declaración, él reconoce perfectamente que lo sabe, lo ubica, y es ahí donde dice que dónde estaba su despacho, cómo trabajaba. ¿Qué se está poniendo en cuestión? No digo por aclarar esto, porque esto es... No, porque esto es algo que es cierto, que se ha colado a los medios de comunicación, porque algunos medios lo que hicieron fue soltar... En cualquier caso, la declaración está completa. Es por aclarar. La puede ver cualquier espectador en YouTube. Una duda el auto de la jueza me parece por No, pero esto no es del auto de la jueza. Esto es de una declaración previa que hay medios de comunicación que sueltan una parte muy en el que se basa el auto de la jueza, Silvia. Sí, digo, el auto de la jueza. ¿No ves, Silvia, cómo no te puedes fiar siempre de los periodistas? Un momentito, porque yo sí he visto la declaración completa. Yo también. Sí. Entonces, cuando... Bueno, he visto la parte que han querido dar. Primero vi una parte que quisieron dar cuando titubeaba, y luego ya se nos dio otra parte un poquitito mayor donde él conocía perfectamente dónde estaba. Así se fue creciendo un bulo de que no lo conocía, cuando él, en una declaración un poquitito más ampliada, sí reconocía perfectamente que lo sabía dónde estaba. Fue la segunda declaración, efectivamente. La primera se decía que no tenía un puesto, que él no sabía identificar un puesto, y ahí hubo cierta mofa sobre ese asunto, sobre esa parte de la declaración, efectivamente, que se contó solo eso, pero la segunda declaración... ¿Fueron declaraciones diferentes? No, fueron días distintos. Fueron días diferentes. Fueron días diferentes, fue la segunda declaración donde él ya aclara... No hubo bulos es que mi cometido era coordinar una serie de conservatorios, y yo me movía mucho en la coordinación. O sea, lógicamente una persona que coordina en varias ciudades tiene que estar moviéndose, y él trató de aclarar ese aspecto que efectivamente en la primera declaración había quedado un poco desvirtuado. En la primera no se lo preparó, y en la segunda probablemente sí. Bueno, pero sí sabía dónde estaba. Sí, en la segunda declaración sabía. Por poner el panorama completo, Silvia, porque en la luego... segunda declaración ya sabía dónde estaba el despacho, en la segunda. Pero es que no podemos seguir diciendo que no lo sabía si ya en la segunda lo sabía. Declaró en la primera que no. Mateo. No se le puede pedir tampoco a una persona que no se había enfrentado nunca a la justicia una fiabilidad en una declaración como si fuera... No, bueno, esto lo preparas con tu abogado, te puede salir mejor o peor, Fátima. Se puede exigir algunas cosas, saber dónde está tu lugar de trabajo, o cómo se llama tu departamento, o con quién trabajas, eso sí se le puede pedir. En la investigación al fiscal general del Estado esta mañana va a declarar la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Irma, y después de que testifique, el juez va a decidir si lleva o no lleva a juicio al fiscal general del Estado. En principio, esta es la última testifical que está prevista, pero hay que recordar también que esta misma semana el fiscal general del Estado pidió que se tomase declaración a Carlos Neira, el abogado que redactó ese correo, y a varios periodistas del país, algo sobre lo que el juez todavía no ha decidido nada. Pero la última testifical, como digo, es la de Alberto González Amador, que viene aquí en calidad de testigo y tiene la obligación de decir la verdad y de contestar a todas las partes. Fue una diligencia que ya solicitó la Abogacía del Estado. El juez Hurtado en un principio la rechazó, dijo que podía ser esa declaración perjudicial para los investigados y que ya estaba clara su posición en esa querella. La Abogacía del Estado lo recurrió y la Sala de lo Penal consideró que sí procedía a tomar esa declaración. Dice en ese auto que tanto el querellante como el investigado están a disposición de la instrucción y que la declaración de González Amador puede aportar datos, puede aportar detalles para definir el contorno de esa filtración de datos. Son varias las preguntas a las que va a tener que responder, entre ellas cómo le afectó esa filtración de sus datos personales. Hace un año, González Amador llegaba al TSJ de Madrid para ratificar su querella contra varios fiscales por revelación de secretos. Esa querella es el origen de la causa penal contra el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid.
El motivo, el comunicado del Ministerio Público relatando cronológicamente las conversaciones de su abogado con el fiscal de la causa que le investiga por fraude. Pretendían desmontar un bulo publicado por el diario El Mundo que afirmaba que la Fiscalía le había ofrecido un pacto. Ese es el texto que yo difundo. Lo filtró el jefe de gabinete de su pareja, Isabel Díaz Ayuso, en un chat de periodistas. Dice que sin intención de engañar, declaró que simplemente no tenía la cadena de mensajes completa. Las conversaciones que Rodríguez aportó al juez revelan que habló con González Amador, a quien tenía agendado como Alberto Quirón. Él le autorizó a difundir ese correo y por eso el juez Hurtado le resta importancia. Pero a pesar de que en un primer momento rechazó tomar declaración a la pareja de Ayuso a petición de la Abogacía del Estado, la Sala de lo Penal le obligó a hacerlo. Hoy González Amador tendrá que contestar, entre otras preguntas, cómo le afectó esa filtración de sus datos, por qué consintió que Rodríguez difundiese uno de los correos o por qué ha ocultado que ese email también se envió a la Abogacía del Estado, cuestión que las defensas consideran muy relevante. Mucho que preguntarle a Ignacio González Vega, magistrado. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Marc. Bueno, Ignacio, parecía obvio que quien denuncia, quien se ha visto afectado, dice, por esta filtración y que después hemos ido viendo en toda la investigación que podría tener más documentos que han estado implicados en esto, declarara, ¿no?, que finalmente lo hace el último y porque al final es la Abogacía del Estado quien lo pide. Sí, efectivamente, es porque la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha acordado practicar esa diligencia que en principio el juez de instrucción no consideraba necesaria y ha sido pedida por la Abogacía del Estado y creo recordar también que por la Fiscalía. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que destacar es la declaración del señor González Amador como querellante, es decir, la persona que ha interpuesto en su día la querella y que pone en marcha este procedimiento judicial. Además hay que decir que en esta, que en su condición de testigo, como habéis dicho, está obligado a decir la verdad, con lo cual tanto las preguntas que le haga el instructor como las partes personadas en esta diligencia judicial pues tratarán de esclarecer los hechos y saber el origen de la filtración, quién es el que ha podido filtrar. Porque desde luego lo que hay que tener en cuenta es que en su momento la querella, y es un dato que no se puede olvidar, es el hecho de que la querella en su momento se puso contra una nota informativa que había hecho la Fiscalía General del Estado. Y es posteriormente, cuando se elevan las actuaciones al Tribunal Supremo, en ese cambio de guión, donde se dice que la nota informativa no es constitutiva de delito y el objeto de la investigación se centra en la filtración, en la posible filtración. Con lo cual yo creo que hoy no es una diligencia de investigación baladí la que hoy se va a practicar. Creo que puede aportar hechos importantes. Claro, porque además de explicar cómo se ha sentido afectado, ¿no?, por esa presunta filtración, entiendo que se le va a preguntar si él o su entorno difundieron ese documento en algún momento. Sí, efectivamente, se le va a preguntar por qué, si se difundió al fiscal, al señor Salto, si se difundió también a la Abogacía del Estado y lo que es importante es también si, como sostiene la defensa del investigado, también eran conocedores de estos hechos periodistas, con lo cual creo que si se les permite hacer estas preguntas a las partes personadas, desde luego puede esclarecer bastante los hechos. Fátima, ¿qué esperas de él? Bueno, González Amador, que tiene un caso abierto por un presunto delito contra Hacienda, tendrá que defender o tendrá que ser juzgado por ese delito y castigado si es declarado culpable, pero como ciudadano tiene también todo el derecho de defenderse por un presunto delito de filtración que, si se ha producido en el seno de la Fiscalía General del Estado, es todavía mucho más grave, ¿no? En el platillo de esa balanza contra el fiscal general del Estado hay muchas pesas. Está la pesa de la UCO, que dice que la Fiscalía General del Estado tuvo un papel preeminente en esa filtración.
está esa actividad frenética que se desplegó aquel día de marzo de fútbol en el que se sacaba a los fiscales y se pedía y se buscaba notas para luego una publicación de una nota de prensa. Está el borrado de todos los mensajes de WhatsApp y de email del fiscal general del Estado. Están las contradicciones en las que incurrió el fiscal general del Estado diciendo que se borraban por una cuestión de seguridad, que luego se demostró que no era tal. Están las declaraciones de algunos fiscales como Lastra o como Julián Salto, en el que explicaban las presiones que recibieron. Pero la vista de Dios para esto, Fátima. Están muchos. Fátima, lo de fútbol, perdona, lo de fútbol lo dices porque al señor Salto se le sacó de un partido en el Metropolitano. Efectivamente, para intentar este desaguisado. Hay demasiadas presas en ese platillo que luego, oye, la justicia dirá, no me corresponde a mí, pero hay muchas presas en ese platillo que colocan el foco. Oye, no solamente, por cierto, es que siempre hablamos del fiscal general del Estado, es que también está imputada la fiscal general provincial y el teniente fiscal, o sea, gente de su equipo. Hay 3 personas imputadas por todos esos indicios, vamos a llamarlo indicios, que se queden indicios. Pero también hoy habrá que aclarar. Un juez lo dirá. Hoy habrá que aclarar también si él difundió o autorizó. Pero eso no es un delito, Omar. La difusión. Pero anula, claro, pero el secreto. Pero si el documento que afecta a digo que si no lo sabía. Evidentemente. Deja un momentito. No, pero yo os puedo enseñar mi expediente sanitario privado. Pero mi médico no os lo puede enseñar a vosotros. ¿Entendemos la diferencia? Sí, Mariano, pero si tú me lo enseñas y luego se publica, ya no hay revelación de secreto. No, Carlos, Entonces, Carlos, si yo te lo enseño y mañana mi médico te lo enseña, mi médico está cometiendo un delito. Sí, por supuesto. No desde el momento que lo conoce alguien. No, la revelación de secreto tiene que haber secreto. Si tú has revelado el secreto primero, tú evidentemente no has cometido ningún delito, pero ya no es secreto. Perdón, o sea, tú me estás diciendo que si yo te doy mi expediente médico a ti, ya es público. Si tú lo publicas, no, te digo si te lo enseño a ti. Es público, se lo das a un periodista. Si tú se lo das a un periodista, si se empieza a mover, es que lo que se está juzgando aquí es que es muy relevante. Es muy relevante porque Fátima... Es tan relevante como que ese primer fiscal general del Estado que ha sido imputado. Fátima, has dicho un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo. Bueno, ¿Algo te he dejado terminar? No, de verdad, no estoy de acuerdo. Y te he dejado terminar. No estoy de acuerdo porque quiero decir que haces una selección, obviamente, de todos los puntos que te interesan y te olvidas. Esta es mi opinión. No estoy en tu cabeza, no sé por qué lo has hecho, pero lo has hecho. Has seleccionado 4 o 5 cosas que casualmente son las 4 o 5 cosas que apuntarían a una culpabilidad indiscutible del fiscal general. Y esto es mucho más complejo, porque hay muchas más cosas encima de la mesa. Como que, por ejemplo, que no lo has mencionado, no sé si se te ha olvidado, no puedo estar en tu cabeza y no sé por qué no lo has dicho, pero casualmente no has dicho que ha habido varios periodistas que han ido a testificar al tribunal y decir, oiga, señores, nosotros lo sabíamos antes. Es que nosotros en el país hemos demostrado... Fátima, déjame, por favor. Sí, perdón. Es que es un desarrollo complejo, a lo mejor me enrollo. Voy a hacerlo rápido. Hemos demostrado en el país, ante notario, que los compañeros del país, de nombres y apellidos a los que conozco, y son gente muy seria, pero además lo demuestran fehacientemente, estaban hablando de eso, de, oye, esta información parece que Amador ha dicho esto, el abogado de Amador está diciendo que han cometido un delito, que sí, pero hay un email que dice que el delito... Lo estaban diciendo 36 horas, ¿ves? WhatsApps internos de cómo sabes cómo funciona tú, igual que yo, en las redacciones, oye, esto que sabéis, pregunta, llamaron al abogado directamente, oye, pregunta por esto, como hacemos los periodistas, intenta confirmar, me dicen esto, todo eso 36 horas antes de que, según la investigación que ha hecho el juzgado y demás, el fiscal general tuviera ese email. ¿Por qué borra los mensajes el fiscal general? En tu opinión. ¿Por qué lo borra en tu opinión? En mi opinión, no tengo ni idea de por qué borra los mensajes. Me parece mal que haya borrado los mensajes. Y en mi opinión borra los mensajes porque es mi opinión, pero me puedo equivocar porque es una opinión. No sé. Igual que no sé por qué tú no has. En tu opinión. No has hablado de los periodistas. Yo estaba hablando, es que no sé si me has escuchado, pero estaba hablando de que había una balanza y en un lado de la balanza. Y en el otro lado de la balanza no has puesto nada. En otro lado de la balanza hay una pesa que es las declaraciones de los periodistas. Me mareo con pero sí que se lo estoy digo, diciendo.
No, sí. ¿En tu opinión? Es que es imposible. No, en mi opinión voy a decir lo que yo quería decir. Fátima, porque es que si no es imposible. Si encima me torturas metiéndome 5 cosas. Carlos, yo no te torturo Fátima, a nadie. déjame que sabemos de qué estamos hablando. Insisto, es muy importante y es muy relevante porque además son compañeros míos y además son compañeros nuestros, otros periodistas no del país, de otros medios, incluso del mundo, que es uno de los que ha ido allí a decirle sí, mucho antes estábamos manejando esta información. Con lo cual, y por eso voy a lo de si tú revelas, si estaba la prensa, varios periodistas de este país, moviendo esa información para intentar la confirmación para la publicación ¿Tenían el y tal, documento? sí, obviamente algunos incluso lo tuvieron, pero lo que quiero decir es, si se estaba moviendo esa información, no es secreto. Y esto es muy relevante, porque la única manera de seguir adelante con este proceso es que el juez no le ha creído a los periodistas. Porque si le hubiera creído a los periodistas, que no acabo de entender por qué no, porque yo confío muchísimo en los que han ido allí y en lo que han declarado, Carlos, si le hubiera creído, habría dicho, esto estaba revelado antes, no hay secreto, no hay caso. Carlos, los periodistas no somos más que nadie, ¿eh? No, pero cuando 5, 6, 7, 8 periodistas te dicen lo mismo, hombre, a lo mejor es verdad. Los periodistas no somos una casta aparte, ¿eh? No, pero ¿qué casta aparte? No, pero decimos la verdad. Es verdad que no somos una casta aparte, lo que nos faltaba, con todo lo que tenemos. No, es que parece que no se puede dudar del testimonio del periodista. Yo conozco periodistas y periodistas. Yo conozco periodistas impresentables, pero cuando 8 periodistas distintos de medios serios por cierto, Carlos, dicen eso, hombre... ¿Y a ti por qué se te ha olvidado decir que el entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, llevó sus mensajes de esa mañana a un notario? Eso se te olvidó. Como tú dices que se olvidan... No me olvida, no me parece lo más relevante. ¿Tú has dicho que a Fátima se le ha olvidado algo? Sí, me parece mucho más relevante. Lo de Lobato... ¿No te parece relevante? Lo metemos. ¿No te parece relevante que el líder del PSOE de Madrid, como desveló ABC, llevase sus mensajes con un alto cargo de Moncloa? No, es un segundo, pero es que si al final ¿Cómo que dice a la es un gente... No es un caso Pero aparte. en todo esto... ¿Por qué está declarando la pareja de Ayuso? Porque claro, es que siempre que declara la pareja de Ayuso, luego al final acabamos hablando del fiscal general del Estado. Pero al final quien declara hoy como testigo, ojo, no puede mentir, es la pareja de Ayuso. Y lo que se está analizando es si ha habido o no revelación de secretos, porque efectivamente, como decía Carlos, hay periodistas que tenían esa información muchos días antes de que llegase remotamente al fiscal general del Estado. Quería aportar algo, Ignacio. Lo dirán esos periodistas, pero no vamos a poner en duda a los periodistas ahora. Si esos periodistas han ido delante de un juez y han dicho, tenemos la información. Claro, yo a los compañeros no los suelo poner en duda, salvo cuando mienten. Ignacio. Sí, bueno, antes de nada quería decir que por lo que he leído, el investigador, la defensa del investigador, el señor García Ortiz, ha pedido como práctica de diligencias unas testificales relativas a unos periodistas. Porque aquí lo que no podemos perder de vista, aquí no es ahora mismo, en este caso ahora, hablar de un delito contra la hacienda pública del señor González Zamagotor. No, aquí ahora lo que hay que hablar es de un delito de revelación de secretos y saber si esa información, como se ha señalado en la mesa, es o no secreto. Para eso es fundamental que se tome declaración a todos aquellos personas que hayan podido tener conocimiento de estos hechos. Se ha hecho una relación antes de una balanza, se ha hablado de lo que hay que tener en cuenta. Bueno, se ha hablado de la nota informativa. La nota informativa, ya el Tribunal Supremo en su primera resolución ya ha dicho que eso no es constitutivo de delito. Se habla también, porque aquí lo importante es que el juez tenga indicios para poder dictar el auto de procedimiento abreviado. Y aquí los indicios, ¿qué indicio puede haber en borrar unos WhatsApps o unos mensajes de móvil? Eso podrá ser criticable o no. La cuestión está en tener pruebas o indicios en este caso. El hecho de que haya borrado esos mensajes lo que hace es dejar sin pruebas el asunto. No puede en ningún caso, el juez de instrucción del Supremo, puede en ningún caso reprochar al señor García Ortiz que lo haya borrado, porque en todo caso eso conculcaría un principio constitucional que es el de la presunción de inocencia. No se puede exigir a ningún investigado, ni en el Supremo, ni en el juzgado más que haya en cualquier partido judicial de España, que el propio investigado aporte sus pruebas de cargo. Ese dato me parece que es fundamental y ese dato que podría aportar muchos otros, creo que aquí no se ha logrado esa información. Y por último, decir lo del papel prominente que dice la UCO.
Es verdad que en su día, ya muy al principio de esta investigación, la UCO hablaba de un papel prominente del fiscal general de Estado, pero es que lo que no podemos olvidar es que la institución de la Fiscalía General de Estado es, como dice la propia Constitución, jerárquica, tiene una organización jerárquica, con lo cual el fiscal general de Estado es el jefe de la Fiscalía. Es razonable, por tanto, que el fiscal general de Estado tenga un papel prominente. Lo contrario sería desconocer la organización de la Fiscalía. Mateo Balín, muy buenos días. Buenos días. Te has atrevido a venir al debate. Sí. Vamos a darle la palabra a Marta. Sí, un segundo. Yo solo quería añadir, para que no nos dejemos nada en el tintero nadie, que bueno, a la parte de González Amador se le olvidó decirle al juez que también había mandado la confesión de González Amador a la Abogacía del Estado. Esto se le olvidó comentárselo. Y claro, tuvo que ser un abogado del Estado quien dijera de motu propio, mire usted, que es que a mí también me llegó el mail, que es que a mí también me lo mandaron. Y entonces el juez pues, ha tenido que admitir esto y tendrá que preguntarle por qué la Abogacía del Estado tenía también esta información que seguro filtró el fiscal general del Estado. Solo la pudo filtrar él y este caso va sobre eso y no sobre cuántos más tenían este mail y esta información. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, esto también entiendo que lo va a valorar el juez, aunque sea porque la Sala de lo Penal le obligue, como ha sido el caso de llamar a este hombre a declarar, porque si la Sala de lo Penal no le obliga a hacer declarar a González Amador, parece ser que el juez no tenía ningún interés en escucharle. Yo, perdonadme, vosotros veis pies que cojean por un lado, yo los veo por el otro. Entiendo que cada uno va a ver lo que quiera en este caso. A mí me parece Marta, que hay una duda más que razonable sobre que ese mail lo tenía mucha más gente que el fiscal general del Estado y sobre que es imposible demostrar que fue él y solo él el que filtró una información que ya estaba Marta, además circulando porque el círculo íntimo de González Amador había decidido ponerlo a circular de la manera que a él le venía. Pero Marta, si fuera él el que comete el delito, es que no cualquiera que filtra el documento comete un delito, lo comete un alto funcionario como el fiscal general. Ese es un matiz importante. Puede haber más gente que conoce el documento. De que le hubieran mandado también la confesión a un abogado, esta parte se te había olvidado. Ese matiz lo has hecho tú, y yo a ese matiz contesto que no todo el que filtra un documento tiene por qué cometer un delito. Y vuelvo a poner el ejemplo. Yo puedo enseñarte a ti mi expediente sanitario. ¿No os gusta este ejemplo? Pero mi médico no te lo puede enseñar a ti. Si a mí tu ejemplo el que pudo cometer... No sé por qué a mí tu ejemplo me chifla, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Mariano? A mí tu ejemplo me chifla, lo que pasa es que hablamos de cosas distintas. Porque yo de lo que hablo es que si tú me mandas tu informe médico y lo tengo yo, lo tiene él y lo tienen 7 más, pues luego no puedes decir, lo has filtrado tú. Y solo tú. ¿Cómo que porque no? lo puedo haber filtrado yo, él, pero mi médico no puede filtrarlo, comete un delito. Ese mail lo tenía más gente, enviado por él, su confesión. Pero el que puede cometer un delito es el fiscal general. Es muy sencillo de entender. Si es que perdona, solo un segundo. No estamos dejando hablar a Mateo. No hay filtración de secreto si no es un secreto. Sí, Mariano, el que puede hacer el delito es él. Pero si se está moviendo, es mucho más difícil demostrar que ha sido él y solo él. Sobre todo cuando borras las pruebas es dificilísimo de demostrar. Pero es que así funcionan los delitos. Efectivamente, hay que borrar las pruebas del delito. Bueno, claro, nada indica que los correos que borró incluían un delito. No, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Ella va a suponer que sí, porque le gusta suponer que sí. Lo ha dicho el magistrado. No hay pruebas. Los borró porque estaba flojo de almacenamiento en el teléfono. Porque se le estaba bloqueando. A mí me gusta ser más seria que eso, ¿no? Es decir, la ha podido borrar por 1000 motivos. Claro. Pero no solo por uno. No, por un problema de almacenamiento, está clarísimo. El motivo que ha dado él para borrar esos mensajes, nos lo podemos creer o no, es que tenía información como fiscal general del Estado de mucha sensibilidad, una información relevante, importante sobre procedimientos abiertos, sobre personas, etcétera, y no querían que vulnerara, digamos, la protección que él tiene sobre esos datos. Y ese es el motivo que dio en su momento para borrar esos mensajes. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Claro. Punto 2. El único indicio que hay contra él es el informe, el único indicio. Bueno, esto es lo que dice él. Pero también dijo que había un protocolo de seguridad. Precisamente por ese motivo. Para que no se publique. O sea, el técnico, la persona que lleva la seguridad en la Fiscalía, le desmintió rotundamente. Con lo cual, algunas cosas que dicen se han desmentido. Sí, Julián Salto. Que lo explique Mateo. Ante el juez. No, hombre, pero vamos a ver, Fátima. Julián Salto no desmintió al fiscal general en su declaración. Por lo que yo he leído desmintió que existiera un protocolo.
no Dijo tengo esa que no información. existía tal protocolo. No, porque él no trabaja en la Fiscalía General. El fiscal general ha hablado de un protocolo dentro de la Fiscalía General, de la institución. Y la persona Julián que Salto lleva trabaja en la delitos seguridad económicos en la dijo que no Fiscalía de existía tal Madrid. protocolo. Si estás preguntando. El único indicio ahora mismo que tiene el juez encima de la mesa, indicio, digamos, es el informe de la UCO. No hay nada más, no hay una prueba directa que diga que el fiscal general filtró esa documentación o ese correo. No hay. De todas formas, si se han borrado. en esta causa hay 2 imputados. No hay nada. Sí. Es verdad, porque tenía razón Fátima, que hay 2 imputados. Está el fiscal general del Estado y está la fiscal provincial de Madrid, que a ella todavía no sabemos por qué se le imputa. Efectivamente, Marta, hay 2 imputados. Esa es otra. Y fíjate, es por los mensajes que aparecen en su teléfono, es el informe de la UCO del que hablamos, de la preeminente existencia de que el fiscal general pudo ser el autor, es porque ella, es verdad, que no se borran los mensajes de su terminal y la UCO hace un informe a partir del volcado de su teléfono móvil. Pero ya lo ha revisado. Ya lo ha revisado, efectivamente. Y no ha encontrado nada. No ha encontrado nada, sigue imputada. Y hubo un tercer imputado, recordar, que fue que les levantó la causa porque no había indicios contra él.